Bueno, Tomás Cuesta, bienvenido. Bueno, y Paco Rosell, bien hallado. Antes, muy buenos días, Federico. Recordaba que Voz Populi, hace 4 años, todo el equipo de investigación de Voz Populi, que creo que sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo y el que sigue dando las exclusivas, como la que publicamos de los audios, de las conversaciones que han hecho los colaboradores del ministro Ábalos y del tal Koldo, en el que se pone en manifiesto, por ejemplo, este es un favor que pide Koldo y su jefe. Con lo cual, la conexión evidente entre Koldo García y el propio ministro Ábalos parece bastante evidente y bastante comprometedora junto a todo el entramado que hay alrededor de todo este negocio, ¿no? Bueno, a mí es que me parece que hay una cuestión básica. Primero, el gobierno deja que mueran españoles con tal de celebrar el 8 de marzo. Porque el 20-23 de enero, me parece que es, a final de enero, los 3 partidos de oposición presentan una pregunta al gobierno que en síntesis es, y además es textual, ¿qué va a hacer el gobierno contra el virus chino? Y el gobierno niega que exista virus chino, niega que exista peligro de epidemia. Sale el payaso el Simón, diciendo que a lo mejor por el turismo hay algún caso, no sé si voy a decir en Canarias, claro, que es más turismo, más del norte y tal, pero que a España no va a llegar el virus de ninguna manera. A horas de que Italia cerrase... No, es que después de que Italia cerrase, permitió que fueran hinchas del Valencia al partido con el Atalanta, que fueran del Atlético a Liverpool. Es decir, como el gobierno tenía que negarlo y todavía unas horas antes del 8 de marzo del 20, que fue el infectódromo más escandaloso del mundo, en un tal Broncano, que tiene un tinglado supermillonario, como estos graciosos de la TV3, y que lo sigue manteniendo, y que lo sigue teniendo, hacía que el público coreara coronavirus, coronavirus, porque son muy graciosos. Hay algo peor, Federico. Yo coincidí el lunes siguiente al 8M con el ministro Illa y le hice una pregunta de cómo estaban los niveles con el coronavirus y me dijo que no era preocupante. No. Y 48 horas después de ese lunes fue cuando se empezaron a tomar decisiones y ellos sabían perfectamente desde finales del año creo que era de enero, sabía perfectamente. La OMS declara la alerta global en enero. Incluso el responsable de higiene y seguridad de la Policía Nacional presentó un informe diciendo que había que comprar mascarillas para preservar lo que se venía encima. Y la decisión que tomó el gobierno y el ministerio fue destituirlo. Antes los especialistas de los hospitales, los especialistas en enfermedades pulmonares, habían advertido ya de que había una cantidad de enfermos muy raros, con neumonías bilaterales que no eran, o sea, que se salían de toda norma. Y eso se informó. Y yo recuerdo que, me parece que es el 31 de enero, cuando un psicópata, un miserable, pagado por Pekín, que tardó un mes, a pesar del requerimiento de la administración Trump, que le dijo, esto viene de un laboratorio militar chino, porque los propios chinos lo han denunciado. Yo lo cuento en este libro y saco las fotos, porque fueron mártires, los chinos, médicos chinos, que por denunciarlo perdieron la vida ellos y sus familias, los hicieron desaparecer, ya se sabe cómo, son como Putin, pero más. Sí. Bueno, pero es que ese mes, aún así, el día final de enero, con preguntas parlamentarias, el gobierno negó que existiera el menor peligro. Pero hay un caso que es anecdótico y al mismo tiempo demuestra la calidad humana del personaje. Allí están, como era el Día de la Mujer, sería de la mujer casada, porque una banda, la roja, la presidía la señora del presidente y la otra banda la señora del vicepresidente, Irene Montero. Pero hay una que no va, que es Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, 2 años después, saca un documento que había mandado dentro de su ministerio diciendo que desaconsejaba ir porque no estaba claro, porque había peligro, y luego lo dijo en un momento raro, que debía estar en algún momento político. Debía perseguir alguna cosa. Algo buscaría, va y lo cuenta. Y dice, o sea,
si tú, que eras el último mindundi del gobierno, sabías que te podías infectar, imagínate. Pero ya se sabía, porque en los ministerios ya se había recomendado que no se fuese, a no ser que fuese estrictamente necesario, que no se fuese a trabajar. Lo que pasa es que nadie lo había dicho hasta ese momento. Pero qué hay que decir, los estragos de aquella manifestación, basta con contar los infectados de la primera fila de la pancarta, que no sé si eran 12 o 13 los que iban, bastantes y cayeron 9. De la familia del presidente, claro, la propia familia del presidente del gobierno. Y un vicepresidente que no guardó la cuarentena, se presentó con un par en el Consejo de Ministros. Claro, si son el 75% de la pancarta y están infectados, tú fíjate los que iban detrás. No, peor es que tuvimos muertos y tuvimos corrupción, No, en los términos que estamos conociendo ahora. Yo entré en el hospital gravedad, ¿no? a finales de mes, por desgracia, y aquello era pavoroso. O sea, pero pavoroso. Quiero decir, es que la mitad de los que entraban morían. Eso los que iban. Porque cuando se habla de las residencias, en todas las residencias de España hubo triaje, los médicos sabían que había casos que no se iban a salvar y otros a lo mejor se podían salvar. Pero hay que actualizar, esta corrupción ha sido absolutamente deliberada. Se crea una comisión de 4 ministerios, Defensa, Interior, Sanidad y Fomento, que por cierto no pinta nada. Pero al final, como es costumbre, Margarita Robles se escaquea, Marlaska denuncia que es Ábalos el que lo lleva, Illa llega y hace una rueda de prensa conjunta con Ábalos anunciando un fondo de 2.500 millones de euros para comprar material sanitario. Sí, eso fue en una segunda fase, Federico. La primera fase es fomento. Bueno, el que se queda Ábalos con todo. Exactamente, que es cuando comienza el negocio y luego hacen un gran paquete que participa Sanidad. Por cierto, hay 4 altos cargos del Ministerio de Sanidad de Illa que siguen investigados. El sumario sigue abierto. Pero desde hace 2 años. Exactamente, bueno, sigue abierto. Hay el libro que saca Illa presumiendo de su asalto a Madrid. Yo no he leído porque me produciría un problema ocular, pero Rosana, que es muy sacrificada, se lo ha leído y me dice, mira, a los que si hay que mandar a la cárcel ya los pone Illa a todos, porque lo primero que hace es agradecer su dedicación exclusiva y tal en la lucha contra el virus y tal, y hacer la lista alfabética de todos los que ya podría llamar la Fiscalía. Y hay otra cosa que os quería preguntar. ¿Cómo es posible que la Fiscalía no pida mandar al calabozo, o sea, prisión provisional, con cargos? Vamos a ver. Un tío este se señor puede no huir. puede destruir pruebas. Destruir pruebas. Os recuerdo que la Fiscalía, en el primer momento, cuando hubo demandas de distinta naturaleza derivadas de todo lo que tuvo que ver con la pandemia, dijo que no había caso, se retiró automáticamente. Bueno, hay más. Pero en este caso, además... ¿Te acuerdas del fiscal Navajas? Sí, claro. Que dijo que ningún ciudadano podía querellarse contra el gobierno por los problemas de salud de lo mal que había hecho el gobierno de la pandemia. Efectivamente. Junto a ese comportamiento con la mortandad que hubo con la pandemia, viene este otro comportamiento. La Fiscalía no está interesada en investigar absolutamente nada. Si no fuera por las denuncias periodísticas y el informe de la UCO en el que se prueba a través de audios, etcétera, etcétera, todo el negocio, todo el tinglao que había en torno a Fomento, porque no es Fomento, Federico, es el secretario de organización del Partido Socialista. Claro. El hombre fuerte del Partido Socialista. Sin duda. Y esto es la clave. Y tú te dices decías el libro este que citabas de Illa. Nosotros uno de nuestros periodistas el otro día pues le dio por recuperar el manual de resistencia y se encontró una joya extraordinaria. Lo vi. La joya extraordinaria fue que era el que llama Pedro Sánchez la Iscolari, Coldo, fue el guardián del centeno, el guardián de los votos, de los avales de Pedro Sánchez. Que pasa 2 noches sin ducharse, ¿cómo sería? Y tiene que recurrir a una vecina para ducharse como ejemplo de militancia y ejemplo de entrega a la se causa. Ducha o lo hecho. Pero es que además está en la escalera, decían, en fin, lo confiesa. Luego, tan de confianza era de Sánchez, que es al que le confía los avales para ser secretario general. Es que esa es la gravedad del caso de corrupción que estamos viendo. Es que afecta a la cúspide de la pirámide del poder del sanchismo. Y por debajo es decir, afecta a Pedro Sánchez, que es el Coldo es un hombre de confianza suyo, es hombre de confianza
de los dos secretarios de organización del Partido Socialista, primero Ábalos y luego Cerdán. Sí. Por tanto, está en la Aunque estructura, es Cerdán el que se lo presenta a en Ábalos. el núcleo duro de los que alcanzan el poder en el Partido Socialista, Sí. ganan las primarias y gobiernan ahora mismo. Sí, señor. Y luego, lógicamente, afecta pues a ministerios como el Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de Sanidad, administraciones autonómicas, una presidida por la actual presidenta de las Cortes, como es Baleares, y la de Canarias, Canarias. que es el ministro de Política Territorial, y entronca con el viejo caso Berni también. Tito Es decir, Berni, todo esto está a través de conectado. un Y luego colgado. con la paradoja extraordinaria que al cabo de un sexenio de la moción de censura contra Rajoy, el que hizo el discurso a favor de la moción de censura, que fue Ábalos, que ahora es una joya recuperar su intervención de aquel Sí, día, sí, extraordinaria, es Ábalos y Pedro Sánchez lo que están en el centro de esta corrupción. Porque esta corrupción, tú has establecido bastantes paralelismos, y lo que estuvimos allí y lo vivimos muy directamente, el caso Juan Guerra, tiene muchos paralelismos, muchos comportamientos, pero desde luego lo del caso Juan Guerra con esto es un juego de niños. Claro, Es un juego de aquí hay niños. 120.000 Muchos procedimientos, Claro. muchos procedimientos son parecidos. 20.000 millones. Pero encima de es la un mesa. juego que de fue a niños. más. Igual que del primer felipismo al último, claro, el monto de los trinques era mucho mayor. El escándalo de las Torres Kío, pues deja los cafelitos de Juan Guerra en cacahuetes, ¿no? Claro, y además cuando tienes tal cantidad de dinero, pues son decenas de miles de millones encima de la mesa, que los puedes manejar como quieras, nadie te va a pedir No, es que cuentas. además lo haces así. Y luego hay esto. Dice, hay una... O sea, que no haya corrupción es Dicen, imposible. es y por luego agilidad. y luego hay un Imposible. paralelismo, porque tú decías, y no te faltaba cierta razón, pero tenía su sentido. Es decir, estamos recuperando la conversación cuando hace la remodelación en la que sale Iván Redondo, sale la Carmen nueva, Calvo, la nueva presidenta del Consejo de Estado, del que hoy recordamos acreditado en qué términos desprestigio. fue su, digamos, aprobó su tesis, ¿no? Con un aprobado absolutamente raspado. Bueno, perdona, lleva fama, y van a suspenderla, lleva fama de ser la peor tesis de la historia de la Universidad de Andalucía, que sobre eso tiene Hoy, que haber una hoy competencia cuenta enorme. Mercedes Serrayer, lo recuerda muy bien en Voz Populi, que aquello fue un funeral, porque la tesis se la iban a suspender, se la aprobaron Y es que de forma estaba, lastimera. Pero sabes que es que encima había traído de cabra a toda la familia. Sí. Y entonces al tribunal que la iba a suspender, de que es que está toda la familia, que están llorando, no podemos hacerle esto. Y pero un largo conciliábulo, porque hubo gente que no, que esto no se puede aprobar. Bueno, pues al menos lo ha aprobado raspado, que es bastante humillación. Y aún así, pero este es el acreditado prestigio que tiene la de... Bueno, la otra, Valerio, dices que no tiene prestigio. Pues anda que está, menudo prestigio tiene. Yendo un poco a lo que os trataba de contar, cuando, digamos, en esa remodelación de la que participa Ábalos, dándole nombres, tal y cual, entonces él se siente confirmado, evidentemente, Claro, evidente. y le dice Pedro Sánchez, tú no puedes seguir. A mí me recordó el 2 al precio de 1 de Felipe González con respecto a Alfonso Guerra. Sí. Se tendrán 2 al precio de 1 y se lo cargó a Alfonso Guerra, como todos lo sabemos. Aquí, a mi juicio, lo que hace Pedro Sánchez es tender un cordón sanitario. Claro. Lo desplaza del núcleo duro del poder, lo deja, digamos, como diputado para Pero que lo tenga, afora, para que tenga esté fuero. aforado, pero consecuente de que el escándalo puede terminar afectado. Lo que pasa es que nadie podía imaginar que después de esta investigación de la UCO, las revelaciones periodísticas, vemos la conexión directa, como no podía ser de otra manera. Ahora también te das cuenta con el propio Pedro Sánchez. poco cuidado que tienen. Están tan seguros de su impunidad, se ciscan en las leyes con tal tranquilidad que es que no toman precauciones. Pues como Muy aquello de pocas. si no eres casto, sé cauto. No, ni cauto, ni castos, ni nada. Pero Hay- lo que comentabas, el hombre de confianza de Sánchez para los avales, el hombre de confianza de Santos Cerdán, que se lo trae de Navarra, el hombre de confianza de Ábalos, pero es el hombre de confianza también de Illa, y el de Marlaska, porque Oye. es evidente, es Ábalos el que llama a Marlaska, sí. y luego el caso del CI, que eso yo lo estudié y lo Y tengo con aquí. una cosa, Federico, todos sabían perfectamente quién era el personaje, Pues, hombre, porque se había beneficiado de un indulto, hay que recordar. no, lo indultó, por cierto, el PP. Exactamente. Porque se creó Sí. en el 97, me parece. Exactamente. cosa- y todos hay- sabían su pasado. Y precisamente por su pasado lo utilizan para que haga estos trabajos. Claro, hay una cosa más. Ayer ya se publicó que dice, durante dos años después de salir del gobierno Ábalos, Collo tenía la misma influencia que cuando estaban en el gobierno.
Y seguía haciendo los mismos tejemanejes con Puertos del Estado, con Aldi, con Adif, con todas esas historias. Bueno, de lo cual quiere decir que había gente untada por todos los sitios. Pero bueno, es que hay que recordar que esa es la trama. Él fue nombrado consejero de Renfe Mercancías. O sea, ¿qué mercancías? Exactamente. Y yo vuelvo a las mercancías venezolanas, a las maletas de Delphi. Cuando hablo de la vuelta del comunismo, esa historia, que es una historia de corrupción en todos los ámbitos, está también Marlaska como inductor. Porque cuando aparece una tía que es la número 2 buscada por el FBI, por la DEA, como número 2 del cártel de los soles, el primero, el presidente de Venezuela, entonces había que prohibida detenerla. Su entrada por la Unión Europea. Pero expresamente, no podía pisar suelo español. Efectivamente. Y viene con el ministro de Turismo, que al parecer era amigacho de Ábalos, pero de eso nos enteramos después. Entonces, la tía, que sabe de la impunidad, y yo, viendo lo que pasó, esta tía venía a traer las maletas. Claro. Esta tía venía a repartir dinero a sus amigos españoles. Esta tía venía a lo que pasó. ¿Y quién abre la aduana? Koldo. ¿Por orden de quién? De Ábalos, porque en esa sala VIP hay 3 personas. Porque el ministro de Turismo, por si acaso, no quiere bajar del avión. Que son Ábalos, Delphi, 3 horas se tiran. Y Koldo, que hay que asegurar que salgan. Federico Koldo y una tercera persona que no se ha trasladado a la opinión pública en la medida debida, que es el presidente del Zamora Fútbol Club, que está implicado en esta corrupción, y hay que recordar que sorprendió en aquel momento que curiosamente al Zamora Fútbol Club le dedicaron un sello, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. De Correos. Claro, ¿cómo no va a perder dinero Correos por 53 años? 53 años de dedicación. Tiene una cara dura. Referente, por cierto, a esa conexión que apunta Paco, es interesante hoy la información que publica OK Diario. Están comentando que Rubén de Aldama, el hermano del presidente del Zamora, chofer y escolta también de José Luis Ábalos, más allá de Koldo, también ha sido detenido en esta operación, y de hecho es Rubén de Aldama, ya digo, escolta de Ábalos desde 2018 por asignación del ministro Marlaska, del ministro del Interior, es quien pone en contacto a Ábalos con el presidente del club del Zamora, es decir, con su hermano. Pero si esto, y además es curioso, porque cuando a Ayuso hace el año 22, creo que es, cuando le atacan, después del asalto, porque el primer ataque lo hace el Partido Popular, lo hace Pablo Casado en la COPE. Mientras miles estaban muriendo, algunos se forraban. Y no podemos admitir que sea el Partido Popular. Y le decía Carlos Herrera, pero ¿te tiene prueba de esto? No, porque aquí hay un documento, pero ¿de dónde viene el documento? Y sobre todo, ¿quién se lo ha facilitado, Federico? Pues evidentemente, el guión era Moncloa, pero el que lo perpetra es Casado, porque el que tenía que estar esa mañana allí es Teodoro, y él, no sé muy bien por qué, si es por hombrearse o hacerte y tal, y siguen en el Partido Popular. Y esta madrugada me llega una nota de estas que mandan los partidos automáticamente, que Cuca ha convocado de urgencia una reunión a no sé cuántos, pero no convoca a nadie de la Comunidad de Madrid. O sea, con el caso Ábalos no convoca a nadie de la Comunidad de Madrid. Sí, porque el PP ha resuelto personarse. Pero es verdad, Federico, que en esta cierta, hoy lo publicamos también en Vox Populi, hay una cierta vendetta de justicia poética por parte de Isabel Díaz Ayuso, que ahora se está dando cuenta, es que fue canalla el ataque del otro día en Rabat por parte del presidente del gobierno. Pero fíjate que por eso ayer, cuando sale Feijóo, intolerable, Sánchez, sí, y tú, ese ataque injusto contra algo que además se ha juzgado 30 veces, se ha investigado lo ha investigado la Fiscalía, la Fiscalía Europea con Concha Ballester, que era la fiscala de Garzón, que ella misma denunció la prevaricación de Garzón a ver si se salvaba, y los imbéciles del PP la mantuvieron en la Fiscalía, tenían que haberla echado exactamente igual que a Garzón, porque ella misma lo admitió y dijo que es que Garzón los había inducido a prevaricar. Pero eso está en sus declaraciones. Y la Concha Sabadell lo tiene un año dando vueltas hasta que al final dice aquí no hay nada. El único caso de verdad que se ha investigado ha sido el del hermano de Ayuso.
Pero ¿quién ataca? ¿Quién es el primero que lo hace? El presidente del Partido Popular. No, eso fue una operación absolutamente canalla por coordinada parte de Pablo Casado, que se empeñó en con desestabilizar el todo el guión de partido. Moncloa. Absolutamente, con la daga de Moncloa. Ayer Con la en daga todas de las Moncloa. televisiones estaban... La apuñalada del Godo tuvo ahí su traducción en el gesto, bueno, la atrocidad que hizo Pablo Casado sin prueba de ningún tipo, más allá de las especulaciones, los informes maliciosos que le había pasado la Moncloa, y que él admitió que había sido así, por otra cosa. Y ahí es cuando se produce la ruptura dentro del partido, y es cuando Feijóo, en aquella mañana los transistores, es cuando a ti te dice que eso es intolerable, no sé qué, no sé cuánto, y ahí cambia ya hay un momento en que los derroteros está dentro del Partido hablando y Popular. nos iban pasando, estaba Rueda precisamente allí, ¿te acuerdas? Estaba Rueda en San Genjo. Y entonces nos iban pasando las cosas. Y hay un momento en que Feijóo, aunque ya daba por hecho, que a mí eso me lo contó luego Juanma Moreno, de lo que había sido esa noche, antes de esa entrevista, cuando creían que iba a ir Teodoro a la COPE, no sabían que iba a ir Casado, que le ofrece una salida. Dice, legalmente el presidente puede despedir a toda la Junta Directiva, no ya al secretario general, a Teodoro, a toda la Junta Directiva. Y entonces llega lo de mientras miles morían, algunos robaban. Y dice, bueno, es evidente que no hay nada que hacer, y no hay nada que hacer. Y efectivamente se pone en marcha la sucesión. Todavía Casado recorre toda España detrás del ataúd de Teodoro durante un mes hasta el Congreso de Granada, quejándose de su suerte como si no hubiera sido el agente de la calumnia más miserable que se haya producido nunca. Porque encima no fue una calumnia suya. No, es que encima era de Moncloa y los datos falsos eran todos de Moncloa. Y luego, bueno, esa fue la continuación de otra puñalada anterior que en su momento estaba todavía en El Mundo, que sacamos, fue el espionaje que se hizo a Isabel Díaz Ayuso, que tuvo ciertas conexiones y ciertos con el ayuntamiento, con el entorno del alcalde Almeida, que vamos, con el célebre Carromero, como todo el mundo sabe. Es decir, era un proceso directamente derivado de que Isabel Díaz Ayuso no atendió a la orden de no convocar elecciones anticipadas, y esa fue su salvación, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino del Partido Popular. Partido Popular. En su el Partido conjunto. Popular se salva porque Ayuso durante 3 meses le corta el teléfono a... El de Casado siempre lo mantuvo, pero a Teodoro le corta el teléfono, porque era, además Teodoro era insultante, amenazador, lo ha contado muy bien Cayetana en su libro, la persona más maleducada que ha pasado por el PP, que ya es decir. Bueno, pero esta es una operación terrible en la que el Partido Popular se había vendido al gobierno de Sánchez. Le entregó el Tribunal de Cuentas, entregó a Margarita Mariscal de Gante, entregó el puesto porque que decían no que trabajaba poco, Montoya, que pero por lo menos Margarita, trabajaba en la dirección adecuada. y fíjate a la Chocano que pusieron. Y había entregado el Consejo del Poder Judicial ya, y estaba acordado, cuando al echar a Cayetana, sale Cayetana y en la escalinata del Congreso, creo que era el mes de agosto, dice aquello de es que estoy en contra de entregar el Poder Judicial al Partido Socialista. Esa sí es una objeción de fondo, porque España tiene 2 defensas, la corona y los jueces. Y ya está, y si entregamos el Consejo, y entonces eso se frena. Y luego el propio Marchena, que era el, digamos, al que le habían encargado, da marcha atrás, porque ve que Teodoro es un escandalazo monumental. Ayer Feijóo... Bueno, estuvo ante la frivolidad de Cosido. No, claro, pero eso fue, pero él ya estaba, ya veía que le había embarcado unos mangutas que estaban en manos de Moncloa, que esta es la cuestión de fondo. O sea, aquí la gran traición a sus votantes y al partido es la del presidente, el secretario general y sus palmeros, al frente de los cuales estaba Cuca Gamarra. Estaba la mitad de los que ahora son... Pero Cuca es el primer WhatsApp felicitando por la calumnia a Casado es el de Cuca. Porque hubo un grupo... Hubo un grupo, Andrea, y Borjita. Porque hubo un grupo, Federico, que sabía que se vive muy bien en el Ministerio de la Oposición. Exactamente. Sí. Ayer Feijóo, que sabe muy bien de qué está jugando, dijo, no habló de comisiones, habló de morditas. Una comisión es algo que puede cobrar, que está en el derecho comercial, no hay ningún problema. Se establece y un fulano de tal, profesionalmente cobra
tiene un porcentaje por determinadas historias, que eso es lo que podía el hermano de Ayuso cobrar una comisión, porque es un intermediario, en cualquier caso, que se dedica a eso y tiene un contrato que lo establece y paga impuestos. Bueno, y hay que decir que la mordida no es una pero comisión. hay que decir que además hubo una investigación exhaustiva de Hacienda y descubrieron que el hermano de Ayuso todo lo tenía declarado. Pues claro, eso porque es la todo historia. fue legal. Mira que era Claro. raro que todo fuera legal en aquellos días de caos. Pero mira por dónde fueron a atacar Claro. al que no tenía una Claro, pero es que un comisionista no es un delincuente, no tiene... No, es pero un es que delincuente. además no es Pero, esa la cuestión. claro, Ahora bien, pero pero lo que no puede distingue entre mantener... comisión y mordida. Sí, pero no puede mantener estamos a en un Cuca momento- Gamarra de Bueno, secretaria exactamente, general. claro que sí, no que sí, puede que sí. ser. Primero es una inútil. Y luego han estado en la conspiración para cargarse el partido. Es que con Ayuso se cargaban al Partido Popular para 10 años. Así era estrictamente. Era así. Aquí el problema, Federico, que estamos en unos tiempos en el que te pueden construir un relato absolutamente Perfecto. Es lo tremendo. que hicieron. Con la potencial de tiro que tiene ahora mismo el gobierno, te puede construir un relato. Insisten, es decir, que el propio Pedro Sánchez en Rabat, tratando Sí. de defenderse, insista en una mentira y diga utilice que una no se ha calumnia investigado. que no se ha Lo investigado más cuando investigado. ha sido lo que se ha Claro, investigado. claro. ¿A dónde va Teodoro después de la calumnia? A La Sexta. Y cuando dimite, ¿a dónde va? Llama a Mauricio y va a La Sexta a contar sus penas. Penas que son mentiras una tras otra. Pero bueno, a ver, Vamos a hacer una pausa. Antes tenemos que recomendar Colacel, pues a los bomberos. a los bomberos, efectivamente. Porque la verdad es que y ahora hoy empezará el terrible asunto de identificar a los cuerpos que vayan saliendo ahí. Hay que decir que se ha actualizado el balance, 4 muertos, 14 desaparecidos y de los 15 heridos, 9 han sido dados de alta, 6 ingresados, 5 de ellos bomberos, pero no corre peligro la vida de ninguno de ellos. Han aparecido afortunadamente. 5 más, 5 personas, que ya es importante, ¿eh? Porque las cifras Sí, desaparecen. porque cuando dices desaparecidos Sí, siempre sí, piensa que sí, están sí, muertos. claro, Vamos claro. a ver. Pues Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. La salud es nuestro mayor tesoro, nuestro bien más preciado, y por eso deberíamos cuidarnos y mimarnos un poco más y un poco mejor. Y cuando hablamos de cuidarnos mejor, hablamos de Mundo Natural, porque nos cuidan como nadie desde dentro y eso se nota luego en nuestro aspecto. ¿Cuál es su secreto? La tecnología más puntera que hace de sus suplementos los más eficientes, los más efectivos, por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, casi que lo disfrute. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos recetas, Naya, del Corte Pues Inglés? ofertas límite en el Corte Inglés, ofertas para los más rápidos por tiempo limitado y, por ejemplo, en Hogar hay un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje, de mesa y decoración, marca el Corte Inglés. También hay hasta un 30% en una selección de sofás y butacas y hasta un 40% de descuento en una amplia selección de muebles. Así son las ofertas límites, solo hasta el 29 de febrero en tienda web y aplicación del Corte Inglés. Ayer yo iré a firmar al Corte Inglés, como siempre, este libro que sale la semana Pues que aprovecha, viene. Federico. Apoya. Pues una tradición. Ya, por eso. Siempre, o sea, es que... en fin, Lo si que no son me echarían, la que es la tradición son las colas. Claro. Bueno, pero ya saben, ahora tiene una cosa, las colas en Madrid a las 2 de la tarde en el barrio Salamanca desaparecen. Sí, No es verdad. importa lo larga que sea la cola o corta. A las 2, pues ya otra vez será hermano, pero se van además con el paquetito, si es posible, de dulces Claro. para la comida. Es infalible, además es automático. Hay que decir Sí, que sí. no solo Madrid, pero en casi todas partes eso. En Madrid es de una puntualidad germánica. Como el té a las 5, Federico. Bueno, el tiempo es propio de febrero, sigue siendo peligroso el oleaje y el viento que hay. Febrerillo loco, Federico. Febrerillo loco, pues sí. ¿Por qué es febrerillo loco? Porque ya sabes, nunca sabes. Ahora vienen lluvias, sobre todo hoy, pero tampoco muy abundantes. Vendrán heladas, o no, porque Nevadas. febrerillo es loco. Bueno, en todo caso, cambia el tiempo
no demasiado, pero cambia. En Madrid ya nos quedamos unos 10 grados de máxima, pero las capitales canarias siguen dando lo mismo, hay 23 grados, ayer 24. Y la mínima, pues como siempre, Teruel, como no va a dar la Teruel, y están Burgos, que hace un frío también para curar morcillas, perfecto, bueno. Y Pamplona, pues no lo voy a comentar. No, están en 1 bajo cero. Llegarán a 3, 4 bajo cero esta semana. No creo que vaya a más. Y por tanto se va a mantener el 6 bajo cero de Soria, que es el límite hasta ahora. Hoy por hoy no es mucho, pero en este año es lo que hay. Y así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Vamos a recordar que Recobrarte ayuda a las empresas que, por ejemplo, a diferencia de Ábalos Coldo o Coldábalos o esta trama, han negociado y han trabajado con la administración pública, han pagado el IVA y sin embargo no han cobrado. ¿Qué diferencia con lo de Francina Armengol, que pagó unas mascarillas que están allí todavía apiladas? La foto es impresionante, llenas de moho, cajas y cajas y cajas apiladas. La gente decente trabaja para la administración pública, paga el IVA y sigue sin cobrar. Y necesita una alternativa, Federico, claro, porque hay cientos de miles de empresas y autónomos en España que están en esa situación, necesitan soluciones rápidas, ágiles y eficaces y se las ofrece Recobrarte. Les va a ayudar a recuperar ese dinero de las facturas por cobrar sin tener que adelantar un solo euro porque asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en el 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. Bueno, ¿y qué preparas para Tu Dinero Nunca Duerme este fin de semana? Pues mira, nos están diciendo y estamos viendo que tanto en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable, pero sobre todo en renta variable, se están viendo las mayores ineficiencias de precios que se veían en mucho tiempo, sobre todo en ese ecosistema de empresas de pequeña y mediana capitalización. Entonces vamos a invitar a Abaco Capital, a Pablo González, que es el CEO, y a uno de sus analistas principales, Fernando, para que nos cuenten cómo ven el mercado en ese sentido y también, ya de paso, que nos cuenten alguna tesis de inversión precisamente basada en ese equilibrio de ahí precios. Es donde se gana apostando por una empresa aparentemente pequeña que tiene una posibilidad, si aciertas ahí, aciertas, claro. Desde luego que sí. Pues a bueno, eso estaremos. Y en la bolsa, aparte de lo de Repsol ayer, que junto a la rueda de prensa Yosullón y más, ¿qué bien hizo dejando la política? ¿Qué viene haciendo, Federico? Qué bien viene haciendo, es verdad. Ese discurso lo viene manteniendo durante el último Era lo año. más exacto del PNV en su momento. Bueno, es que él creía que tenía remedio. Claro. Bueno, pero la verdad es que antes lo comentábamos. Hoy viene, no muchos periódicos, Nosotros sí le damos mucha cancha, pero es que es un discurso importante. Muy importante el discurso que pronunció ayer Yosullón, donde recordó que tiene por delante Repsol más de 19.000 millones de euros en inversiones, de los cuales pues 3.000 iban a instalarse en España, pero con el cable en la mano, nunca mejor dicho, dijo, ojo, que si aquí me cuesta caro invertir y fuera no, pues oye, tendré que... Yo me debo a mis accionistas y tengo que ganar. Pues no, pero además hay una cuestión que, por cierto, el Huido Holanda, del Pino, el de Ferrovial, hizo una UT con Ábalos Coldo, con Coldo Ábalos. Al final no se lo llevaron. Pero mira cómo hacían favores políticos porque había que hacerlos. Mira cómo sabían, estando en el área de fomento, obra pública y transportes, mira cómo había que cuidar a Ábalos.
Y resulta que Ábalos es que no esas sabía cosas nada. se sugieren de esa manera. Si quieres hacer negocio con la administración, tienes que colocar estos amigos míos en forma de UTE. Es decir, una empresa que no tiene trayectoria en ese mercado y cuyo objetivo social exclusivo era captar las subvenciones y trincar las comisiones, pues evidentemente si quieres hacer negocio tienes que hacerlo con mis amigos. Sí, no, si no, y no que tienes vas adjudicación. tú te reúnes siendo empresario con esta gente, ¿os acordáis el primer año de Sánchez, el gobierno bonito, todo y tal? Oye, ¿necesitas algo? Pues mira, ya que me lo dices, tengo un caso que es un caso humano, ¿verdad? Tengo un amigo que estaría bien, tiene una empresa, está empezando, confianza. Dame el nombre, mándaselo a Pepítez y Pepítez, no te preocupes. Es que las cosas se hacen así. Las puertas se abren así. Exactamente. En el IBEX 35, sin embargo, no está siendo tan fácil en este momento. Está cotizando en positivo, se ha dado la vuelta, en este momento es 0,33% abajo, lo que le permite, de todas maneras, mantener el nivel de los 10.100 puntos. De cerrar incluso así, estaríamos hablando de una de las mejores semanas de lo que va de año. Bueno, noticia de interés cultural del 11, Verónica. Pues hablamos de Pig Noise porque el grupo cumple 20 años y fíjate Bien. que para celebrarlo hoy lanzan un álbum en el que están Hombres G, Loquillo, Taburete, o sea que todo Me un encantaba álbum. la canción que tenían en Los Hombres de Paco. Que es la pero que no estamos se está tan oyendo. mal. Es que es buenísima esa canción. Es la que está sonando. Además eran madridistas. Además. Mira, O lo dice son, un Atlético son. sin rencor. O sea, para Sí. que... No, ese chico es Álvaro Benito. Sí. Es un gran comentarista, ¿no? ¿No? Sí, Jugador sí, de Real sí. Madrid. Aunque, bueno, Que siga cantando. No, es que... No abramos frentes viene nuevos, ¿no? Sergio Ramos, y temo el minuto 90 y Ramos encontrar. Ah, bueno. Pero ha dicho que no lo va a celebrar, ¿eh? Sí, si marca, si dice lo que no lo quiero celebrará es que por no respeto a tenga la afición motivos del Real para Madrid. celebrar. Me dices a mí que temes a Sergio Luna en el Es 190. verdad, lo retiro, perdón. Eso es crueldad. Una pausa. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes, Silvia? Bueno, lo primero, ya sabemos de dónde viene Coldo, es Luis en vascuence. Luis, pero significa guerrero ilustre o victorioso. Bueno, victorioso hasta ahora. Bueno, no, victorioso porque la Fiscalía ha renunciado, debe ser que teme al guerrero. Bueno, al guerrero que temen es a Ábalos y a lo que sabe Ábalos, que lo sabe todo, de todos, siendo secretario de ¿Cómo era organización. aquello, Federico? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿no? Los oyentes ponen el acento hoy en la doble moral de la izquierda, precisamente como hacía ayer también Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. No se les escapa que, por ejemplo, hace unos años Cristina Cifuentes tuvo que dimitir pues por unos tarros de por crema. 2 tarros de que el total eran, me parece que eran 52 Sí, euros. por ahí. Que además pagó. Eso es. Que además pagó. Y que no era dinero público. ¿Y la responsabilidad invigilando? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no Bueno, se es aplica? que además eso ¿No es se para aplica? coger, para cerrar el almacén. Exactamente. Que además fue condenado luego el almacén. Sí, ha sido condenado hace un par de meses, se ratificó la Sí, condena. pero a buenas horas mangas Sí, claro, verdes, ya claro. está. Hablo de Esperanza Aguirre. Ya Cristina Cifuentes era un cadáver, ¿no? Bueno, pues a la vuelta de la pausa, si os Típico. parece, comprobamos si creen que el caso Ábalos se puede cobrar alguna pieza. Es la mañana. Es radio. Pues hay un poquito de todo, desde los que creen que Ábalos está sentenciado, que es un cadáver político, a los que opinan que no va a pasar nada, que esto pasará sin pena ni gloria, que si Sánchez está dispuesto a amnistiar a los golpistas, ¿qué no va a hacer con los suyos? Claro, que eso también es lógico pensarlo. Aunque Ignacio de Madrid es el más optimista de todos y él no descarta que este caso Ábalos se lleve no solo al exministro de Fomento, sino que pueda afectar incluso al presidente del Gobierno. O sea que con la señora Ayuso venga a meterse con ella, vengan denuncias con lo que tenían ellos debajo de la boina. O sea que la Cifuentes por un tarrito de crema se fue a la calle y estos por 53 millones de euros encima se hacen los grandes. ¿Os acordáis cuando Amancio Ortega quería colaborar para la compra de mascarillas, que él se ofrecía para la compra de mascarillas cuando lo había, por los contactos que él tenía a la hora de hacer allí la ropa que hacía? Pues claro que no querían, claro que le denegaron la ayuda, porque ¿para qué? Para cobrar las comisiones. Soy higienista dental en la clínica donde trabajaba. A mediados de enero estaba roto el mercado de mascarillas, es decir, que ya no había mascarillas y ellos no dijeron nada. Se le podría otorgar a Pedro el título de Pedro Alí Baba y sus 40 ladrones. Que yo, encerrada en casa,
ilegalmente, mirando tutoriales de YouTube de cómo usar un sujetador para hacer una mascarilla y estos sinvergüenzas hinchándose y diciéndome lo que tenía que hacer, mientras ellos iban de puticlub en puticlub y de juerga en juerga y metiéndose el dinero en el bolsillo. Increíble. Pero bueno, ya Sánchez hará una amnistía para ellos. Ábalos, Ábalos. Mañana Sánchez dirá que no sé quién es el señor Ábalos. El Ábalos huele a cadáver. Y esa cosa que le sigue, que más que un guardaespaldas parece un colchón de agua, ese, si no lo meten en la trena, se irá corriendo a algún país por ahí para vivir igual que un marajá de 200 kilos. ¿Y a mí qué me da que lo de Koldo, ese socialista pata negra, según Pedro Sánchez en el manual de resistencia, va a terminar con Sánchez? Porque esto no se queda aquí. Pucci, Marlaska, Pegasus, Ábalos... ¿Cuántos jefes tienes, Pedro? Tendrás muy claro que alguno de ellos se irá de la lengua, ¿verdad? No te queda nada. Hay solo una cuestión. Él, o sea, Ábalos, por su cuenta, mientras huye Koldo, que no tengo la menor duda de que huirá como huyó, y además le costó la cabeza, como huyó Luis Roldán, porque y dimitió. El ministro del Interior, Tony Asunción, dimitió sin avisar, no dijo he puesto mi cargo a disposición. Se fue a Valencia y desde su casa dijo he dimitido porque se ha escapado al preso que más tenía que... Pero Asunción no es Marlaska, Federico. Desde luego que no. Pero Marlaska ya ha delatado a Ábalos. Ya ha dicho que fue Ábalos el que le llamó para que contratara, 3,5 millones para mascarillas de su ministerio. Sí. Por cierto, el secretario de Estado de Interior declaró, creo que antes de ayer, dentro de estas investigaciones que está haciendo la UCO ante el juez. Tenía una pinta, en fin, endeble, digámoslo así. Pero este tiene fuero. O sea, Ábalos tiene fuero y se puede pasar al grupo mixto perfectamente, bastante le importa. Él tiene cara para eso y para más. Y tendrá archivos para mucho más. ¿O qué creen? ¿Que un delincuente no se cuida, no se guarda las espaldas? Pero, hombre, por favor, ahora esto es la banda de Ábalos. No me digan que aconsejaba Koldo a Ábalos. Sería Ábalos el que le decía, no aconsejaba, el que le ordenaba. Oye, que cobres esto a tal. Lo vamos a ver pronto porque quieras que no, eso tiene un trámite, incluso parlamentario. Que está muerto lo demuestra que esta mañana la SER lo defendía ayer y esta mañana ya empezó a atacarlo. O sea que la orden de cazar Ábalos ya está dada. Es la orden de establecer un cortafuegos. Exactamente. Vámonos al Corte Inglés. Ofertas límite por un tiempo limitado, también en alimentación. Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica de 8 kilos la pieza por solo 99 euros. O la segunda unidad al 80% de descuento en los botes de 383 gramos de Colacao original. Y comprando dos, la segunda unidad será 0,76, que está muy bien. Así son las ofertas límite, solo hasta el 25 de febrero en Supercor, Hipercor y el Corte Inglés Supermercados en tienda web y app. Pues una pausa, vamos a ver si hay alguna noticia de última hora. Sí, llega Sergio. Hay noticias de última hora y referentes al presidente del gobierno, además. Madre mía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Sergio, tenemos por ahí a un pájaro de cuenta que no ha ido a Barbate a ver a los muertos, pero creo que se presenta en Valencia. Eso es, a lo largo de esta mañana está previsto, de hace unos minutos ha habido un cambio de agenda, tenía previsto un acto de partido esta tarde, pero esta mañana no tenía previsto nada Sánchez y va a viajar a Valencia y se espera que visite la zona en las próximas horas. Hay que decir que el balance de momento sigue siendo el mismo, 4 fallecidos, 15 heridos y entre 9 y 15 desaparecidos. Hay que decir que los bomberos están de momento haciendo una evaluación visual para saber cómo y cuándo pueden acceder al edificio y lo informaban en una comparecencia conjunta la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, y el presidente valenciano, Carlos Mazón. Que diga que Valencia vivió un momento muy triste, no habíamos vivido una tragedia similar y vamos a tener un día muy, muy difícil. Lo primero que tengo que decir es que he de dar las gracias enormemente al trabajo de los bomberos, policía local y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque literalmente mucha gente se jugó, arriesgó su vida ayer. La Generalitat está trabajando ya en 2 decretos. Uno, extendemos los 3 días de luto a toda la Comunitat Valenciana. Es evidente que el Ayuntamiento de Valencia suspende todo durante 3 días. Y un segundo decreto en el que ya estamos coordinando con el Ayuntamiento de Valencia de medidas económicas de restitución de la vida, las viviendas, enseres y las necesidades que puedan tener a la mayor brevedad. Bueno, es que hay un montón de familias ahora que albergar, no es cualquier cosa. No, es un problema. Los edificios es enorme.
Y el portero te hizo una labor absolutamente extraordinaria, avisando a todos los vecinos. Bueno, es que eso es la importancia de que el portero sea humano y no automático. O sea, cualquiera, y los bomberos luego, porque son personas. Sí. Hay un momento del rescate de los dos, que creo que era un padre y una hija, ¿no? Sí. Que es una cosa que tú vas, que se pueden caer todos a las llamas, los bomberos, los rescatados, etcétera. Encima las llamas eran violentísimas. Sí, porque hacía un aire tremendo que el viento de poniente que llevan teniendo en Valencia unos días. Hay que decir que eso es lo que está complicando mucho también lo de la infraestructura, que los bomberos ahora mismo pueden acceder y por eso tienen que esperar. Se espera que haya una nueva actualización a partir de las 11 de cómo está la situación. Pasamos al caso Koldo, el caso Ábalos. Lo contaba esta mañana Federico. Cuca Gamarra convocaba de manera urgente una reunión de seguimiento del caso. Van a estar presentes Bendodo, Semper, Esther Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado. Lo importante que se va a abordar aquí es la posible personación del PP en la causa judicial y, según detallan desde el partido, utilizarán un criterio igual de estricto que el que protagonizó Ábalos en 2018 precisamente contra el Partido Popular. En cuanto a las reacciones desde el gobierno, hoy Margarita Robles ha eludido pronunciarse sobre si Ábalos debe dejar su escaño y ha dicho que cada uno tiene que saber lo que debe de hacer, un poco en línea con lo que mostraba ayer. Y hay un último asunto, el caso Alves Colea, porque desde Podemos ayer se apuntaba en el tanto de la sentencia, hoy Irene Montero lo ha vuelto a hacer y merece la pena escuchar desde luego su explicación judicial al caso y su forma de volver a retorcer un poco y reivindicar la ley del solo sí es sí. Que no es la ley la que determina qué pena se le impone y de hecho el rango de penas podría haber llevado a poner hasta una pena de 12 años. Esto es lo que te decía antes del automatismo de la pena mínima, ¿no? Hay una tendencia en el sistema judicial, tienen una serie de sesgos patriarcales, machistas, que pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Es decir, que todavía, como no tenemos esas gafas feministas, la pena que se impone finalmente dentro del rango de penas es una decisión exclusiva del juez o de la jueza en cada caso. Se podría haber puesto otra mucho mayor. No, es que en la sentencia dice atrocidades. La sentencia dice que las pruebas no hay ninguna. Pero basado en lo que dice la que ha mentido en todo lo que las pruebas desmienten, es que hubo violación. Tan poca violación ve que le pone 6 años. Pero gracias a la ley de esta señora indocta, que no entiende ni lo de indubio pro reo, ni la presunción de inocencia, no entiende absolutamente nada porque es tan lerda como cuando llegó, se queda en 4 años y 150.000 euros, porque la gente con dinero, contra lo que dijo Belarra, que es igual que esta, las niñas del Resplandor, o sea, es que con dinero a la víctima, que ha mentido, según la sentencia, según la sentencia, es para coger al juez y llevarlo al tinte. Dice, bueno, es que usted, ¿en qué quedamos? O sea, todas las pruebas demuestran que ha mentido y, sin embargo, usted cree la cosa fundamental, la violación. Pero le pone la pena mínima porque le da vergüenza. Y además la rebaja gracias a la ley del sí es sí. Y está presumiendo. Sí, pero ítem más, Federico, hay que recordar que la justicia es ciega. No necesita gafas y menos gafas de determinados colores para indicar la sentencia en una determinada dirección. Sí. Es terrible la falta de respeto a la justicia, al Estado de Derecho. Dice sesgos. ¿Cómo que sesgos? ¿Es la ley? Le falta unas gafas feministas a la justicia. Sí. Como pues ya lo que le fue, bueno, ya lo que faltaba, quitarle la venda y ponerle... llevar unas gafas moradas, pero por la sentencia basura. Vaya sentencia que se ha atizado. Lo entiendo, hay una presión, si pasó en La Manada, pues aquí, pues ¿qué no va a pasar? Esto lo paga Rubiales, ya verás. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Buenos días, Federico. Está vamos la allá. Crónica Rosa incandescente. Bueno, está incandescente por culpa de sus personajes o gracias a ellos, ¿verdad? Ya ha hablado, ha roto el huevo Terelu Campos, por fin, claro, porque sabes que tenía muchos compromisos profesionales y no había podido ir hasta ahora a trabajar al programa de televisión española en el que la han contratado. Que profesionales? Eso decía ella, que pero estaba no trabajaba su profesión no era trabajar en televisión espantosa. Bueno, pues profesional, no lo sé exactamente. Ayer fue a Mañaneros y que va a decir, por lo que ya veníamos aquí apuntando, que mi hija es mayor de edad, que puede hacer lo que quiera y que yo lo único que tengo que hacer es no soltarle nunca de la mano. Nos estamos poniendo, la verdad es que todos pues como un poco no Bárbara Carla. De la mano va a haber un trío ahí. Por lo menos no ha dicho no soltarle la muñeca, que es donde se pone la pulsera del tobillo, que es donde se pone la pulsera telemática de Carlo. Carlo ha estallado además delante de los medios de comunicación.
urbanización. Tiene una casa, la casa nueva me recuerda mucho simplemente por la fachada, o sea, no tiene nada que ver con el Rue del Bigote, ¿te acuerdas? Porque es una de esas casas que tienen acceso directo a calle. Bueno, pobres no. Bueno, a ver, que no, que, decentes, pero yo recuerdo puerta que... calle. No, porque tú recuerdas que había en 13 Rue del Bigote... Pero un barrio ese... La acera era nueva, pero la base, la calle, se ve que la tenían que adoquinar o tal. ¿Era la zona del Bernabéu o algo? No me acuerdo. Sí, el Bernabéu. No me acuerdo, pero sí, era esa zona, sí. Sí, pero... Yo creo que era Concha Espina, por ahí. ¿Qué va? Pero si en la calle había fango. No solamente las costumbres. ¿Tú te acuerdas además que abrían calzoncillos, Bigote? Ya, pues sí. Me acuerdo perfectamente. Pobre, me acuerdo. Tan fresco. Bueno, pues Carlo que dice que es un acoso constante el que está sufriendo por parte de los medios, que le están siguiendo los coches, que no le dejan hacer vida normal y claro. O sea, como si hubiera ido a Hijos de Fruta. Claro, es que se plantea ese debate. Claro. Él ha abierto la puerta a que todo esto esté ocurriendo. Bueno, tenemos que hablar también de actividades varias que tuvieron lugar ayer. Una de ellas con Gonzalo Caballero como protagonista. Es verdad que se ha puesto a la cabeza de una de estas asociaciones benéficas que luchan contra el cáncer, investigando el sarcoma de Ewig en este caso, y fue la infanta Elena, hizo ayer front row con Isabel Díaz Ayuso, con el alcalde de Madrid. Suegra, fue su suegra. Eso es. Y allí estuvo Dani Carandi y nos lo va a contar. Y luego tenemos que hablar de un fenómeno que se llama los Ferrañez, Federico, porque cuanto más leo de esta pareja italiana, que es relativamente desconocida aquí, no para el público joven, porque tienen millones de seguidores entre los dos, acumulan además una fortuna brutal. Pero es Chiara Ferragani. Eso es. Ella famosísima, la modelo que se estudiaba en las universidades, ahora entiendo por qué, y es entre otras cosas por los pufos que ha hecho publicitarios. Sabes que la han condenado incluso por la estafa del Pandoro. Así es como se llama en Italia lo que ha ocurrido, que luego vamos a contar en la Crónica Rosa. La verdad es que está estupenda, Chiara. Y han pasado unos años horribles porque él además se enfermó de cáncer, ella estuvo a su lado. Bueno, pues que se han separado estos dos, que él se ha marchado con su asistente. Se ha curado y a se Miami. ha ido. Si se fue Stephen Hawking con la enfermedad. Ya, y ella, fíjate, a veces la belleza no lo es todo. No. Y en este caso parece que él no la apoyó con todo el escandalazo de sus pufos, como digo, con los productos benéficos, y todo esto lo vamos a contar en nuestra Crónica Rosa, que va a ser dentro de 2 minutos. Es la mañana. Es radio.